No se escucha nada. Perfecto, ahí. Ahí. Ya, regio, ahí vamos a compartir todo. ¿Ahora sí o no? ¿Se escucha ahora los de la casa o no? Sí, se escucha ahora. Perfecto, gracias. Entonces, en este congreso, que nosotros presentamos, por supuesto, muchas cosas de órbita y de trauma orbitario, me invitaron a participar en un par de mesas redondas que eran de distintas cosas. Y la verdad es que uno va escuchando a colegas de distintos países y habían cosas interesantísimas que eran presentadas en ese minuto. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue este paper que se los quiero mostrar. Este paper es un paper original del doctor José Pepe Dalma, que es un mexicano, no sé si alguno de ustedes lo conoce aquí, es un especialista en retina de la Instituto de Prevención de la Ceguera en México, que se dedica a trauma full, y él me lo compartió su copia. Y lo interesante de este paper es que hacen un análisis, a mi gusto es un estudio experimental muy bien hecho, un análisis sobre cuál realmente es la diferencia entre hacer suturas de espesor completo, o sea, transfixiantes en la córnea cuando tenemos una herida traumática, versus 80 o 90%, que es lo que sabemos. ¿Quiénes de aquí hacen 80-90% cuando tienen que hacer sus suturas corneales en HPO? Todo. Ok. Todas totales, bien. Claro. Entonces, el tema es, y eso me dejó a mí pensando, dije, en realidad hay muchas cosas que uno toma de perogrullo porque en algún minuto las aprendió, pero no sabemos si necesariamente eso tenía una base tan sólida como para mantenerse en el tema. Y entonces ellos hicieron como les decía, este trabajo, que es un trabajo muy, muy interesante. Les voy a ir mostrando acá un poquito de qué se trata el trabajo. Es un estudio experimental. Bueno, ese es el background, un poquito de lo que ya les dije. Obviamente, la reparación de la herida es súper importante porque por todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Necesitamos sellar ese ojo, necesitamos ojalá darle el mejor pronóstico posible visual y todo. Entonces ellos en base a eso decidieron ver cuáles eran las diferencias. Ellos en su estadística cuentan que entre el 10 o el 14% de las lesiones traumáticas oculares son HPOs corneales y, y bueno, y 66% de las perforaciones corneales propiamente tal son traumáticas. Entonces, ellos evaluaron y dijeron, ¿cuáles son los pros y los contras de tener suturas de espesor total versus espesor parcial? Teóricas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una sutura de espesor total, es mucho más fácil técnicamente de realizar. Se logra, según ellos, una mejor alineación de las distintas capas corneales. Se mantiene una comunicación, que esto es una cosa en contra, teórica, entre la cámara anterior y el exterior, porque la sutura está transfixiante. Teóricamente, por eso mismo tendría mayor riesgo de infecciones y tiene teóricamente mayor daño endotelial. Con las de espesor parcial, de 80-90%, son técnicamente mucho más difíciles. Una cosa interesante que ellos postulan es que es difícil estimar realmente el espesor, sobre todo en una córnea traumatizada, que está edematosa y todo. Saber que estamos en el 80-90% es difícil. Hay mucha manipulación de los bordes cuando uno tiene que pasar la sutura. Ellos postulan que se genera un gap en el endotelio, o sea, en la parte posterior, cuando uno no la pasa completa, y podría haber una exposición del estroma al humor acuoso por ese gap que se genera y lo que generaría de alguna manera mayor edema. ¿Ya? Entonces, en base a esto, ellos diseñaron este estudio, que es un estudio experimental, es prospectivo, donde tomaron 8 cerditos chiquititos de 7 o 8 kilos, y estos cerditos les hicieron, bajo anestesia general, una incisión corneal, o sea, corneal, perdón, central, de largo de 6 milímetros. Pescar dos cirujanos de altísimo, o sea, de mucha experiencia, y ambos cirujanos operaron, la mitad de lo que les tocaba operar, lo operaron con suturas de espesor corneal parcial y la otra mitad con suturas de espesor total. O sea, cada cirujano operó 2 espesor total y 2 espesor parcial, de los 8 en total.
y se les hizo un análisis previo a las córneas de estos cerditos con una microscopía especular, y después se les hizo un seguimiento con OCT, con paquimetría ultrasónica y con las fotografías clínicas. Después se hizo un análisis clínico con un observador ciego, en el fondo, y estos análisis se hicieron a la semana, a las 2 semanas, a la 1, a la 4 y a las 8 semanas, y a las 8 semanas se nuclearon estos ojos y se mandaron a histopatología. Y con eso se hizo también un análisis histológico. Y el resultado, o sea, las variables en realidad que evaluaron era el grosor corneal pre y postoperatorio. La microscopía especular les sirvió para ver el estado del endotelio inicial. No pudieron hacer, intentaron hacer endotelio posterior, pero, o sea, posterior a la cirugía, pero por la irregularidad y todo no lo lograron, pero por lo menos con eso definieron que todas las córneas estaban en las mismas condiciones de base. Después evaluaron clínicamente cuál era el grosor a la 1, a la 4 y a la 8 semanas. Evaluaron clínicamente, después la presencia o no, si había o no filtración, si había edema corneal clínico. Ellos hicieron una graduación también para el edema corneal, 1, 2 y 3. El tiempo de cicatrización, cómo se iba demorando y si habían complicaciones postoperatorias. Después la paquimetría ultrasónica y el OCT, también a la 1, a la 4 y a la 8, evaluaron la arquitectura de la herida, la profundidad de la sutura, qué tan coaptados estaban los bordes y la configuración de la herida. Y luego hicieron un análisis histopatológico donde vieron la estructura, la organización de las fibras colágeno, si se había formado o no alguna membrana fibrosa y la integridad de la membrana de cemento. Entonces, de los resultados que ellos evaluaron, primero de la observación clínica, eran 8 ojos de nuevo, y vieron que el grupo de espesor parcial tenía mucho más edema corneal postoperatorio en la semana 1, en la semana 4. Y en la semana 8 ese edema corneal se hacía parejo en los dos. O sea, en el fondo se generaba un edema inicial mayor en las suturas parciales, pero que iba pasando con el tiempo. Luego, la tensión de la sutura, que esto es bien interesante, se perdía la tensión de la sutura en las suturas parciales alrededor de la semana 4, versus no había pérdida en la tensión de la sutura hasta la semana 8 en las de espesor total. Y por último, ellos evaluaron clínicamente el leucoma, también le pusieron una graduación, y en las suturas de espesor total encontraban que tenían un leucoma que era lineal y menos opaco, y en las suturas de espesor parcial encontraban que el leucoma era más denso y difuso. Y esto ellos hicieron un análisis, obviamente esto es el N es bastante bajo, pero hicieron un análisis que en este punto específico les da una diferencia significativa. Después, con respecto a las complicaciones postquirúrgicas, una de las cosas que ellos evaluaron y que probablemente tiene que ver con la hiperreactividad de estas córneas de cerdo fue la vascularización, y encontraron que las suturas que tenían espesor parcial se vascularizaban mucho más inicialmente que las de espesor total. Sin embargo, esto no les dio significativo. Después de que operaban estos chanchitos, se quedaban con un tratamiento igual que los humanos. Dejaban tobramicina en gotas más Predforte en forma tapering hasta las 8 semanas. Y bueno, no tuvieron ninguna endoftalmia ni ninguna otra complicación, no tuvieron filtraciones ni dehiscencia en ninguno de los grupos. De nuevo, se hizo por 2 cirujanos expertos en heridas corneales. Y sí hubo un caso de sinequia anterior de iris en el grupo de espesor parcial. Y estas imágenes, que no sé si se alcanzan a ver también, muestran un poquito, en el lado se ve, bacán, ahí se ve la flechita. En el lado A se alcanza a ver acá un poco, estos lados del A y el C se alcanza a ver un poquito la vascularización. Esos son unos vasos que van entrando. Estas son suturas de espesor parcial y estas son las suturas de espesor total, que efectivamente se ven más limpias. La flecha blanca esa como que muestra en el fondo el mayor leucoma que tiene. El mayor leucoma que tiene, pero esa era la diferencia, y esto fue, si no me equivoco, a las 8 semanas. Después, con respecto a la paquimetría ultrasónica, tampoco les dio significativa la diferencia. Como yo les decía, el edema clínicamente era distinto inicialmente, y esto también se muestra en la paquimetría midiendo el espesor corneal. Sin embargo, esto tiende a igualarse en la semana 8. Y abajo ahí está en promedio la diferencia
de micras desde que partió hasta que termina en la semana 8 la medición. ¿Ya? Y esto, para mi gusto, es lo más interesante del trabajo. Al medir la OCT, las profundidades de la sutura estaban bien hechas, o sea, en el fondo, con un cirujano con experiencia puede perfectamente lograr una buena alineación calculando el espesor, o sea, eso no hubo diferencias, que eso era importante evaluarlo también porque estamos viendo cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Y ellos hablan de una cosa que se llama descoaptación de bordes, que básicamente es la dehiscencia posterior, y era mucho más frecuente, y también le dieron una graduación, que era mucho más frecuente en las espesuras, en las de espesor parcial en la semana 1, y no tenían ninguna diferencia las dos en la semana 8, o sea que también podría estar eso asociado un poquito al edema que hace que se separe un poco. Y con respecto a la histología, las de espesor parcial mostraron un área de irregularidad, o sea, irregular de hipercelularidad en la zona de la cicatriz, mayor desorganización del colágeno. Ellos hicieron tinción de hematoxilina de bocina y además de esa de tricromicomazón para ver las fibras colágeno. Y también encontraron que había una brecha en la de CEMET con una membrana fibrosa posterior. Y en las de espesor total, ellos encontraron que había menor alteración del colágeno, o sea, las fibras de colágeno estaban más ordenadas, la brecha era más pequeña en la membrana de CEMET y tenía una endotelización parcial del estroma posterior. Y aquí está una foto, esta es la foto, ay, no se ve tan bien, pero estas son las fotos de la histopatología. El lado de acá es una sutura de espesor parcial y en el fondo lo que llama la atención es que donde está la flecha, no se va a alcanzar a ver, pero donde está la flecha acá es la membrana de fibras donde estaba la herida. Y cuando uno lo mira en la pantalla se alcanza a ver que se ve más desorganizada esa zona. Ahora, debo decir yo que 8 semanas es poco tiempo para la remodelación del colágeno, por lo tanto, quizás sería interesante ver qué pasa un poquito más de tiempo, ¿ya? Pero sí llama mucho la atención que está la membrana de CEMET acá interrumpida y desorganizada acá abajo, en la zona inferior, en las suturas de espesor parcial. Las suturas de espesor total, la membrana está íntegra, pero sí tiene ese aumento ahí, como ese acúmulo de células endoteliales, que es lo que se alcanza a ver allá abajo. Entonces, en conclusión, ellos lo que plantean es que las suturas de espesor total tendrían mejor ventaja porque tienen un mejor resultado visual, mejor resultado estructural, dicen ellos, y porque, bueno, es más fácil, tiene menos edema. En el fondo ellos creen que la sutura de espesor total tiene beneficios versus la de espesor parcial. Encuentran que histológicamente se demuestra, y ellos plantean que obviamente aquí faltan hacer más estudios quizás clínicos, pero consideran que las suturas de espesor total deberían en el fondo ser el estándar. Incluso ellos plantean que deberían ser el estándar para los injertos de córnea. Después hay un pequeño paper, bueno, esto es lo que ellos plantean después a futuro. Claro, ellos hay que hacer estudios longitudinales, hacer protocolos estandarizados, llevarlo. Pero aquí hay un grupo colombiano que hizo un pequeño estudio retrospectivo de lugares donde lo usan, y yo no sabía que Francisco lo usaba, porque aquí se podría perfectamente hacer una comparación de resultados. ¿Que esto es antiguo, de Ferenc Kunz? Sí, por eso está el grupo que es Ferenc Kunz, sí, pero lo usáis tú. El trauma lo leí, lo encontré tan claro y tan básico, claro. Y yo, por experiencia, porque habitualmente la córnea irregular, un lado está mucho más grueso que el otro, entonces el 90 de uno y 90 del otro es imposible. Es imposible. Bueno, lo haces directo y queda mucho mejor y es mucho más fácil. Claro. No sé si alcanza, me parece que me la salté la foto. Ahí. A ver. No, que claro, el alineamiento de los tejidos es mucho más fácil, queda mucho más alineado cuando tienes la sutura de espesor total. Nosotros que nos dedicamos a hacer suturas como locos, efectivamente el alineamiento y la tensión en todas las capas ayuda a que no se te separe la parte posterior, y sobre todo cuando son irregulares. Bueno, los colombianos hicieron un pequeño estudio que es un estudio retrospectivo de los casos de ellos, que tenían 7 casos que fueron a mirar las fichas, cómo anduvieron, y la verdad es que andan... No sé, eso no fui yo. La verdad es que también ellos muestran que andan bastante bien, ¿ya? Entonces,
es algo interesante a plantearse, sobre todo un poco esto es lo que dice Francisco, que cuando tienes una herida como más irregular es mucho más fácil alinearla y aquí lo relevante es que te queden todas las capas alineadas para que la cicatrización sea lo más lineal y lo menos hipertrófica posible. Entonces, nada, pues yo se los dejo planteado, aquí está, te fijas, aquí está otro, estos son los OCT que ellos van haciendo, se los dejo planteado. Una cosa que comentaba yo ayer con algunos colegas que me llama mucho o sea, que me llama la atención y que creo que es un poco un desperdicio, es que nosotros tenemos una unidad que tiene unas características únicas a nivel mundial. Nosotros tenemos pacientes y tenemos una experiencia brutal desde el punto de vista del manejo del trauma ocular. Sin embargo, no tenemos una estructura que nos permita tener resultados mostrables y demostrables de nuestras... en el fondo no hemos sido capaces de solidificar este conocimiento para ser capaces de demostrarlo a nivel tanto latinoamericano como a nivel mundial. Y yo creo que estamos al debe ahí en la unidad de trauma ocular. Yo creo que aquí hace falta el esfuerzo no solo de los doctores que hacemos toda la parte asistencial y que trabajamos, vemos demasiados pacientes al día, pero sí es importante tanto de la universidad como de la jefatura del servicio que haya más apoyo porque estamos desperdiciando un conocimiento brutal. No estamos siendo capaces de mostrar lo que nosotros sabemos. Y yo creo que aquí es importantísimo mirar estas cosas que son súper simples y decir en realidad, o sea, lo hacemos de una manera u otra, ¿por qué lo hacemos así? Y cuestionárselo también. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros hacemos porque así las aprendimos y de repente el que la enseñó se le ocurrió que así era sin necesidad de que haya una base científica tan relevante como para pensar que es la única manera de hacer las cosas. No, bueno, y antes de terminar, les voy a mostrar, porque estaba buscando fotos, esto fue justo hace 10 años atrás, en el curso